Buen día. A continuación explicaremos acerca de las pruebas que se realizaron en la bomba de dirección del cargador 924G, asimismo de los componentes que tiene este cargador en el sistema de dirección. Como integrantes son Ramos Soto Marlon John, Maldonado Chipana Johnny y Puchoc Burgos. A continuación explicaré acerca de los componentes del sistema de dirección y para esto necesitaremos el plano hidráulico. Antes que nada debemos saber que nuestro cargador está compuesto por dos bombas de desplazamiento variable, una que es de implementos y la otra de dirección. ¿Cómo saber cuál es de dirección y cuál es de implementos? Al seguir la línea de descarga, el de la bomba izquierda se dirige hacia los pistones de implementos o hacia los spool de control de implementos y nuestra bomba derecha se va hacia el sistema de pilotaje y dirección, el cual sería que nuestra bomba derecha sería nuestra bomba de dirección. Acá al costado, al seguir nuestra línea de descarga de la bomba, podemos observar que llega hacia acá. Este componente es el HMU Orbitrol, el cual es controlado por el timón. Este timón está acoplado hacia el HMU mediante un eje y que al girar o accionar a cada posición de esta válvula. También está compuesto por dos pistones de dirección que están conectados cruzadamente. Asimismo vemos nuestras dos válvulas limitadoras de presión. Estos sirven para los picos de presión que se forman en los pistones y las válvulas check de retención de carga. Y bueno, finalmente acá podemos observar nuestro la bomba de emergencia, que es accionado por un motor eléctrico. Como podemos observar que también funciona cuando nuestro motor diésel no está en funcionamiento. Como podemos observar, nuestra bomba va en descarga hacia el HMU. Asimismo, podemos observar la válvula de alivio de esta bomba. Bueno, a continuación explicaré acerca del reconocimiento de las tomas de presión que se evaluará en nuestro cargador. Las tomas de presión que se evaluará son la de presión de señal y la presión de la bomba. ¿Dónde encontramos la presión de señal? Esta se encuentra en la misma bomba, en la válvula de compensación de flujo. ¿Dónde se encuentra esa bomba? Esto se encuentra en la parte izquierda de la cabina, en la parte inferior, o sea, abajo. Y la presión de la bomba se encuentra en la parte derecha del cargador, pero en la parte de abajo. Como podemos observar acá, nuestro manómetro ya está conectado. Y no debemos confundir con la toma de presión de arriba, ya que esta es de pilotaje. Seguidamente explicaremos sobre las medidas tomadas de la bomba de dirección. Bueno, la primera medida que se tomará es la de presión de stand-by de la bomba de dirección. Esto se realiza cuando nuestro cargador el motor del cargador está encendido, pero no se acciona la volante de dirección. Asimismo, nuestro cargador debe estar en alta en vacío. Pero antes de esto, tenemos que reconocer la toma de presión donde se medirá esto, el cual explicamos anteriormente. Es en la parte de acá. Y no debemos confundir la presión de pilotaje con la presión de la bomba. Y bueno, realizamos la conexión contra el tetragauge para medir la presión de la bomba en estado de stand-by. Y bueno, tenemos que encender el motor y ponerla en alta en vacío. Y ahí en el tetragauge se mostrará la presión medida que tiene nuestra bomba en el estado de stand-by, el cual fue 600 psi. Y como podemos observar, la presión que nos recomienda el fabricante es de 625 psi con un error de 25 psi. Eso nos quiere decir que nuestra medida sí está en el rango admisible. Y nos quiere decir también que nuestra válvula de corte no necesita ninguna regulación. Bueno, la segunda medida que realizaremos en el cargador es la presión de corte de la bomba, o más conocido como calado. Para ello utilizaremos el instrumento de tetragauge para medir la presión, y para encender el equipo debemos seguir ciertas condiciones, como por ejemplo conectar el manómetro, conectar el tetragauge al punto a la toma de presión de la bomba, tal como se observa en la imagen del lado izquierdo. Ahí es donde debemos conectar el tetragauge para medir la presión, y luego encenderemos el equipo y llevaremos el pistón de dirección a tope, bien a la izquierda o a la derecha, es lo mismo, y el equipo tiene que estar en alta en vacío durante 5 segundos
para tomar la medida de la presión. Una vez tomada la medida de presión, registraremos en un cuadro la presión medida que registra el tetragauge. Y la presión que registró el tetragauge es de 2900 psi y la presión del fabricante nos dice que es de 3000 más menos 50 psi. Eso quiere decir que la presión de corte de la bomba de dirección no está en el rango admisible tal como nos dice el fabricante, y esto afectaría la velocidad que tendría el accionamiento de los pistones de dirección. Ya no accionarían a la misma velocidad que el anterior, sino que ya se accionaría de manera lenta, debido a que la regulación de la presión medida es menor al del fabricante. Y para solucionar esto se tendrá que ajustar la tuerca de la válvula de corte, regulando a la presión indicada por el fabricante, y así obtendremos la velocidad correspondiente según el fabricante y así trabajar el equipo de manera correcta. La tercera medida de presión que realizaremos en el cargador es la presión de margen de la bomba de dirección, y para ello utilizaremos el instrumento de tetragauge para medir la presión, y esto se conectará en la bomba de dirección, en el punto de presión donde se medirá la señal de la bomba, tal como se observa en la imagen del lado izquierdo. Ahí se observa una toma de presión de la señal de la bomba de dirección. Ahí es donde se debe conectar el tetragauge para medir la presión de señal. Y asimismo se conectará en la presión de corte de la bomba de dirección, tal como se observa en la imagen del lado derecho. Se observa en el punto donde se conectará la presión de corte de la bomba. Luego de ello encenderemos el equipo y procederemos a girar el volante de dirección, y durante ese transcurso, ese giro, se tomará la medida se tomará la presión del tetragauge, y esos datos se registrarán en el recuadro. Y como observamos en el recuadro, la presión de señal nos registra que es 620 psi y la presión de la bomba es 100 psi, y la diferencia es la presión de margen, la cual nos arroja que es 480 psi, pero la presión de margen según el fabricante es de 522 más menos 15 psi, y eso nos dice que la presión medida de margen del equipo de cargador no se encuentra en el rango según el fabricante. Y lo que deberíamos de realizar es el ajuste del perno de regulación de la válvula de flujo, el sentido horario para aumentar la presión de margen, y así poder regular a lo recomendado por el fabricante, así obtener que el equipo trabaje de manera correcta.